El lenguaje inclusivo en cuanto al género, lenguaje incluyente o lenguaje no sexista, se refiere a la creación y uso de términos que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual distinta a lo establecido por la sociedad. Bienvenidos a ¿Qué es normal? Soy Ernesto Benavides. Y yo, Tania Guerrero. El día de hoy hablaremos del lenguaje inclusivo y como parte de este y los demás episodios hablaremos con el mismo. Además, estará con nosotros la psicóloga Jacqueline Reyes, que nos dará una explicación muchísimo más amplia del lenguaje inclusivo. Bueno, bienvenida Jackie a ¿Qué es normal? Muchas gracias, es un placer para mí estar el día de hoy aquí con ustedes y con este tema tan interesante y tan lleno de muchas dudas para muchas personas. La propuesta para el uso de este tipo de lenguaje parte de la idea de que la lengua y la expresión forja la realidad de quienes la usan y conscientemente destituye, minimiza, desvaloriza e invisibiliza identidades femeninas, no heteronormadas y diversas. Ahorita el término como tal de lenguaje inclusivo es un término relativamente nuevo como tal en el uso que se le está dando, que es precisamente, como dice su nombre, aunque suena un poquito redundante, para la inclusión de personas que sobre todo se identifican como no binarios, es decir, en esta conceptualización que tenemos como hombre y como mujer. Al no sentirse ellos identificados meramente en alguno de estos dos géneros, es cuando empieza como a surgir el cómo quiero que me llamen, cómo quiero que me nombren. Ahorita se ha utilizado o se está utilizando la cuestión de la terminación en E, es decir, él, ella y ella. Sin embargo, anteriormente dentro de esta misma como conceptualización existió lo que era antes el arroba. Era como callar, en lugar de decir callados o calladas, se ponía un arroba y este arroba simbolizaba como los dos géneros. Posteriormente se utilizó la X para no dar como ninguna determinación. Sin embargo, esto quedaba muy ambiguo y era incluso difícil de pronunciar. Podíamos escribirlo y sin ningún problema, pero al momento de pronunciarlo es como cómo pronuncias con el arroba, el callado. Entonces, también esta parte era complicada. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos algo neutro, que nosotros como no binarios, las personas o les personas no se sienten en ninguno de estos dos géneros en particular, puedan ser nombrados o nombrades, mejor dicho, y ya a partir de ahí surge la cuestión de la E, que es más fácil no únicamente de escribir, sino también de pronunciar. Ahorita que salió como mucho revuelo con respecto a este tema y continuando con tu pregunta de ¿a dónde va? Yo considero que ya a partir de cómo fue empezado a utilizar tanto el arroba como la X en su momento, se está intentando ahorita, incluso les reitero con el revuelo que se ha generado, la cuestión de normalizar el uso de este lenguaje, porque si bien hay muchas personas que no entienden o no entendemos exactamente lo que es lo no binario, no tenemos que entenderlo para tratar con respeto a estas personas y utilizarlos, mejor dicho, nombrarlos como ellas prefieren ser nombradas. Y aquí también entra la cuestión de en qué palabras se emplea, en qué palabras no. Que esto también es a lo que nos estamos encaminando, porque al ser un lenguaje nuevo, al ser una manera diferente de hablar, así como cuando nos pasamos de la primaria a la secundaria, a la preparatoria, hay palabras nuevas que necesitamos empezar a entender y cómo implementarlas, incluso en otros idiomas cuando aprendemos inglés, francés, japonés, lo que sea, es al momento de que se normaliza y le vamos como que perdiendo el miedo, las personas que a lo mejor no entramos en esta categoría de no binarios, que los no binarios también nos enseñen. Entonces hay una disposición recíproca de yo aprender y yo también poderte educar, obviamente siempre habiendo un respeto de ambas partes, de todas las partes involucradas, porque sin respeto no podemos entrar en esta comunicación, en este diálogo para educarnos mutuamente. Oye, Jackie,
La Ujú. siguiente pregunta es una, o sea, ¿el lenguaje inclusivo es en realidad una manera de ser inclusivos? O sea, si en, porque bueno, como lo sabemos, mucha gente descalifica este lenguaje, ¿no? Y lo dice que es una Ujú, estupidez o es una tontería o es simplemente una moda. Entonces, ujú. quiero saber si realmente, si es una manera de inclusión, o sea, si yo que lo uso en lo particular trato de usarlo y he ido amoldándolo, Ujú. si estoy siendo inclusivo al momento de irlo practicando o realmente no. Sí es una manera de ser inclusivo, es una herramienta que se está utilizando no únicamente por moda, no únicamente porque, ay, es que si no estás discriminando o es que si no esto, sino también así como tú bien dices, el hecho de estarlo practicando y también saber con qué personas. Muchas veces en esta parte que tú mencionas de cómo ser inclusivos y realmente estamos siendo inclusivos al utilizar este lenguaje, es que inmediatamente se ha pensado que tenemos que utilizarlo todo el tiempo, con todas las personas de una manera indistinta, y no es así. Por ejemplo, yo en algunos videos que he llegado a subir a Instagram, digo, bienvenido, digo todos, todas y todes. Es decir, quien se identifique como mujer, quien se identifique como hombre y quien no se identifique como ninguno de los dos. Entonces, esta manera de poder que las personas no binarias, sobre todo, se sientan parte importante, no únicamente de la comunidad LGBT, sino también de la comunidad, de la sociedad en general, es esta manera de inclusión, la manera en la que sentimos que estamos dentro de algo y los seres humanos, todos, indistintamente de raza, religión, género, orientación sexual, necesitamos ese sentido de pertenencia. Entonces, respondiendo ya más, a lo mejor más concretamente a tu pregunta, sí está siendo una manera de ser inclusivos la implementación de este lenguaje con el mismo nombre de inclusivo, es decir, parte de. El hacer uso del lenguaje inclusivo conlleva colocar una E como letra neutral cuando se desea hacer inclusión de todos los sectores de la sociedad. Es decir, para que una frase sea inclusiva para un público en general, se debería hablar de esta manera. Muchas gracias a todo el público que nos acompaña. Las niñas de este salón son las más inteligentes de la escuela. María Luisa debe ir con sus amigues a practicar para la orquesta. Aquí hay como que varios factores que entran en estos ejemplos, tan como tú dices, tan cotidianos, porque en una primera instancia estamos muy acostumbrados que para, por ejemplo, un grupo mixto decimos todos, Ujú. es la cuestión ya cultural que tenemos. Si las personas involucradas en este grupo de amistades no tienen ningún problema, se puede decir todos cuando es mixto. Pero si dentro de este grupo hay alguien o hay algunos o algunas o algunes que no se sientan cómodos en la cuestión, incluso aunque sea un grupo de únicamente mujeres, de, tiene que ir con sus amigas a practicar o tiene que ir con sus amigas a tal lado. Y como son amigas, hay la apertura de decir, ¿sabes qué? Pues como que no me siento cómoda o no me siento cómoda con eso, me gustaría que dijeras todes o amigues. Entonces ya ahí uno entra también en esta parte de, ok, no tengo ningún problema. Si es un grupo mixto y dentro de este grupo mixto hay alguien que tampoco se siente como a gusto con la utilización del masculino para la generalización, puede decirse todes. Aquí la cuestión es de cómo se sienta bien el grupo de personas, porque Ok, también el cambiar desde tanta raíz, por así decirlo, el cómo nos expresamos, y no digo que si está bien, que si está mal, simplemente es algo cultural que estamos acostumbrados y muy posiblemente va a pasar un tiempo en el que sea más cotidiano y que ya aprendamos cómo utilizar el lenguaje para a lo mejor la cuestión de grupos plurales, tanto de hombres como mujeres y demás, para utilizar este lenguaje y que sea agradable para las personas. ok, ok. Sí, claro, todo dependiendo como la persona, ¿no? Porque Uh-huh. podemos ver a un grupo de mujeres, pero a lo mejor alguna de ellas pues no es, se siente como una mujer, ¿no? O sea, a Uh-huh. lo mejor solo
la vemos o le vemos, pero pues a lo mejor no se siente como ella o él. Sí, Sí, y no se también identifica. Ajá, y no es sé. que también aquí en esta parte entra mucho en juego, por utilizar ahorita no se me ocurre una mejor expresión, la cuestión de que estamos acostumbrados a si vemos a una persona que se ve masculina, es él, si se ve Ajá. femenina, es ella. Entonces, es algo que a veces, y que me he fijado que hay mucho en redes sociales, de que esa es una manera en la que estás discriminando, es que quieres discriminar, y no es que las personas quieran discriminar, simplemente es la costumbre que tenemos. Y luchar con esta costumbre tan enraizada que tenemos es complicado. Es por eso que iniciando el video hablé del respeto mutuo. No es de que quiera agredirte ni nada, simplemente es como yo hablo. Por ejemplo, yo tengo una persona que es no binaria. Entonces, anatómicamente es una chica y a veces le digo en términos de femenino, pero me retracto o lo cambio. ¿Por qué? Porque no es que quiera faltarle al respeto. Simplemente estoy acostumbrada y apenas estoy implementando más este lenguaje inclusivo del ella, de cuestiones neutras y demás, pero no es que quiera agraviar a la persona. Ujú. Simplemente es como este combate interno de la costumbre con lo nuevo. Y Sí, aparte estamos como que en un proceso de adaptación porque el lenguaje español nos han acostumbrado a que sean hombres y mujeres, si es una audiencia, tú digas, bienvenidos todos. O sea, Ujú. no dicen bienvenido, o sea, nuestro lenguaje español desde los orígenes, desde las raíces de la conquista, siempre fue él, ella, y si es general, todos. Entonces, sí, por años venimos cargándose en el lenguaje y ahorita utilizar el neutral es parte de la adaptación, como tú dices, no es que quieras ofender a la persona, a veces de manera inconsciente ya lo tienes tan programado desde la primaria que dices, Ujú. ay, no es un agravio, es un proceso. Yo lo veo como que estamos en la sociedad en un proceso de adaptación con el neutral E. El uso del lenguaje inclusivo es una forma de poder comunicarse con todos los miembros que conforman la sociedad, es decir, sin discriminar. Puede ser a partir de los pronombres, ella, nosotres, bueno, el ustedes es ya dentro de esta misma terminación, y a partir de ahí empezar a hacerlo un poquito más, como ya más personal, y ya posteriormente ir pasando a lo mejor con ciertos adjetivos o con ciertas otras denominaciones para que de esta manera sea paulatino, sea paso a paso. Lamentablemente a lo mejor las personas que se toman esto como un chiste, como una moda, si no hay la disposición de empezar como, a lo mejor ni siquiera entenderlo, pero a respetar, va a ser muy complicado que empiecen a utilizarlo. Pero también aquí hay algo que considero bastante importante, que es también la adaptación de las personas. Muchas veces nosotros tratamos en una buena intención de imponer ciertas cosas, cuando a lo mejor también hay cuestiones generacionales, ya hablando de personas más grandes, que se les complica, que tampoco no es, por ejemplo, hay abuelitas que quieren empezar a usarlo, pero no saben cómo, o no saben qué onda, no saben qué pasa. Entonces, el también no tomarnos como personal esta parte y decir, bueno, no me voy a pelear, a lo mejor, no sé, no me voy a pelear con alguien que no come carne porque yo sí como carne. Es decir, yo respeto que tú no comas carne, tú respeta que yo no que yo coma carne. A lo mejor es un ejemplo así como que bien X, pero también es como para sustraer esta parte de la cuestión del lenguaje inclusivo y que a lo mejor sea más procesable para otra audiencia que no tenga como este conocimiento o no haya escuchado algo más allá de los TikToks que hay de bromas, de chistes, de memes y demás que tiene ya unos meses surgiendo mucho. Pero también digo es esto, la cuestión de adaptarnos y decir, ¿cómo le voy a pedir a alguien que a lo mejor ni siquiera tiene el concepto de qué es a lo mejor, no sé, trabajar, qué es ser honrado, qué es ser esto? ¿Cómo voy a tomar personal que no me hable con el pronombre que yo quiero o que yo necesito para sentirme incluido o sentirme incluida en todo esto?
Entonces es como esta adaptación por parte de los dos grupos. Y digo, si las personas están dispuestas a empezar a utilizar este lenguaje, que empiecen con la cuestión de ella, que es a lo mejor lo más básico, pero ya si te acostumbras a decir ella, a estas personas que te piden que sea de esta manera, pues vamos por un buen camino. Y ya ahí vamos a caminando ambas partes en esto para entendernos. Ujú. Sí, el lenguaje inclusivo es una de las herramientas para avanzar en la equidad de género. La utilización de este lenguaje es más que un asunto de corrección política o burla. El lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las percepciones. Tanto a las personas pertenecientes a esta sensación de no binarios, digo, sobre todo que es a los que están incluyéndose en esta conceptualización, que tengan paciencia. Estamos aprendiendo, estamos en pañales en esta parte, acabamos de nacer, nos estamos chupando el dedo aprendiendo todo esto. Las personas que quieran empezar a implementarlo, pregunten. Es preferible y no denota algo negativo el tú preguntarle a alguien, oye, ¿cómo te nombro? O, oye, ¿cómo se usa? Cuando nos acompañamos en un proceso de aprendizaje que va a ser progresivo, que a lo mejor ni siquiera en los últimos o en los siguientes 2 años va a terminar de entenderse, a lo mejor pasa más tiempo y las personas que inician con este movimiento a lo mejor no terminan viendo todos los frutos que se obtenga a partir de, pero sí que sean pacientes y a las personas fuera de este grupo que sean respetuosos. No te quita nada, absolutamente nada, una letra. Paciencia por parte de estos dos grupos, respeto por parte de estos dos grupos y se va a poder aprender para de esta manera ser una sociedad más amigable, más abierta, más integrada. Hemos llegado al final de este podcast. No te olvides de empezar poco a poco a implementar el lenguaje inclusivo en tu vida cotidiana y así respetarás las identidades de las personas. Gracias por escucharnos y vernos. No te olvides compartir este podcast y seguirnos en las redes sociales que estamos como @qué.es normal. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.